8:9. Expresidente Osvaldo Hurtado, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Usted tiene una idea exacta de el momento histórico que vive en nuestro país? Sin poner nombres, pero sí los parámetros, los elementos que alguna vez, como esa fotografía que estábamos contemplando los dos hace brevísimos instantes, en donde se encuentran todos los expresidentes de los últimos años y al mando de esa espontánea cita que protagonizaron o protagonizamos en la ciudad de Otavalo, mi tierra. Estaba el expresidente, exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, el célebre y distinguido amigo de la democracia, un tutor prácticamente de la democracia ecuatoriana, don Galo Plaza Lazo. Días antes a esa fotografía, recuerdo con claridad, recibí un instructivo de don Jorge Mantilla Ortega, que me dijo por línea telefónica, me llamaba desde el sur, desde las instalaciones de el comercio, hasta Radio Quito, que estaba en pleno centro de la ciudad, y me daba una instrucción de que vaya a buscar. Eran momentos muy dramáticos. Parecía que se imponía una dictadura sobre esa dictadura, y esa dictadura segunda no tenía intenciones de entregar el poder. Me mandó a que hablara con don Galo Plaza Lazo y le entrevistara. Pero eran las 5:30 de la tarde. Creo que llegué a las 8 a la hacienda del señor Plaza. Ya había estado en su descanso, sí, pero inmediatamente con unos perros que no me dejaban salir de un carro andino que yo iba conduciendo, de esos primeros carros ecuatorianos, me hizo entrar hasta la casa de Hacienda. Y ahí comentamos el asunto y él me dijo, esto está a punto de que se quebrante. El proceso de reestructuración jurídica, o sea, de vuelta, donde usted con el presidente Roldós hicieron tanto en cuanto a la cantidad de nuevas definiciones programáticas, de muchos ideales que habían ustedes conquistado a lo largo de una dictadura de 7, 8 años. Ustedes representaban, cierto es, todos los que están allí, el nuevo pensamiento ecuatoriano, y eran bastante jóvenes. Y por eso ganaron las elecciones. Pero luego vino una tarea que me encomendó esa noche don Galo Plaza y me dijo, yo voy, ¿qué le parece en Otavalo? Porque había peligro, doctor Hurtado, de que incluso nos apresaran, porque ya los planes estaban orientados a terminar con el plan de retorno a la democracia. Yo recuerdo eso porque no es concebible que una sola idea, un solo contexto de ideas de manejar el país en democracia, busque con obsesión una reelección francamente a la fuerza. No discuto la figura que elevan a condición de candidato a la presidencia, están en todo el derecho. Pero si de esa nos libramos, ¿usted cree que con la firmeza que está demostrando el pueblo ecuatoriano para rescatar el mecanismo democrático
que es lo que lamentablemente se ha ido de nuestras manos incluso. ¿Usted cree que va esto a no recibir ningún enredo estratégico que nos prohíba arribar a la meta, que es elegir un buen presidente, un demócrata por excelencia? ¿Qué opinión tiene usted, por eso le decía, del momento histórico que está viviendo el Ecuador? Osvaldo Hurtado Larrea, expresidente de la República en Cadena Democracia. Doctor. Efectivamente, yo creo que el Ecuador hoy vive un momento crucial, ¿no? Esta no es cualquier elección. De las muchas que hemos tenido en casi 40 años, desde que volvimos a la democracia, como usted acaba de relatarlo. Ninguna de las elecciones ha suscitado la polarización de esta elección. Ninguna suscitó el interés de los ciudadanos por participar, por intervenir, por apoyar, por jugarse. Hoy tenemos en el Ecuador una sociedad absolutamente movilizada y de manera voluntaria. Las calles, las plazas, no se llenan con gentes acarreadas desde provincias o desde la costa, la ciudad de Quito, o desde los cantones del Guayas hacia la ciudad de Guayaquil, o de Cañar hacia Cuenca. La gente va a la calle voluntariamente, porque quiere hacer escuchar su voz, ¿no? Porque quiere gritar, ¿no? Porque quiere apoyar, porque quiere hacer conocer su presencia. Y usted encuentra en las calles ancianos, personas de mucha edad, muy jóvenes, muchísimas mujeres, quizás son las más militantes, porque hay un movimiento nacional para recuperar la democracia y la libertad en manos del dictador del Ecuador y de la dictadura ecuatoriana, ¿no? Y cuando yo digo dictadura y dictador, no es que estoy expresando la emoción de un político o las poca simpatía que yo puedo tener por el régimen. Esta es una dictadura, cualquiera sea el parámetro que se emplee, ¿no? La Constitución del Ecuador, el derecho constitucional ecuatoriano, la ciencia política o la sociología política. Porque el mismo Correa dijo que él era el titular de todos los poderes del Estado. Bueno, el pueblo ecuatoriano ha querido en esta ocasión poner finalmente punto final a la dictadura y ha escogido un líder. Y ese líder se llama Guillermo Lasso. Y afortunadamente tenemos un líder que tiene las ideas claras de lo que es la democracia, ¿no? Que debe haber varios partidos políticos, que los medios de comunicación tienen que ser plurales, que no pueden existir medios de comunicación al mando del presidente o de alguno de sus pasasillas, sino que tienen que ser órganos que recojan la opinión pública plural del Ecuador. Mire usted que no solo en el sentido que acabo de indicar se ha producido una movilización. Usted debe haber visto un video, ¿no?, en el que personas ilustres, provenientes de las más diversas tendencias políticas, piden votar por Lasso. Los partidos de izquierda que soliciten votar por un banquero, quiere decir que ellos se dan cuenta del momento histórico que vive el Ecuador, en el cual todos los demócratas tenemos que estar unidos, ¿no? Bueno, esto a mí me da mucha emoción primero, ¿no? Porque la política es demasiado importante para que el pueblo le dé las espaldas, ¿no? Y desafortunadamente hemos llegado a este punto
porque el pueblo le dio las espaldas a la política y a los políticos, y había en el Ecuador mala política, pero también había buena política y había buenos políticos, sin duda honorables, ¿no? Como esta Gavilla, que hoy gobierna el Ecuador y que se ha enriquecido con fondos públicos, ¿no? Bueno, ese es el momento que yo veo en el Ecuador, contestando a tu pregunta, Gonzalo. Lenín Moreno, expresidente, ¿no es otro actor distinto, diferente y por eso muy reconocido por sus esbozos de solidaridad, de afecto a los desposeídos? Dicen que ideológicamente mucho más radical que el mismísimo Correa. Para que se llame Lenin. Pero eso ya fue. A mí me contaron que cuando fue a visitar Polonia, los diplomáticos no sabían cómo presentarle en Polonia, ¿no? Porque en Polonia hablar de Lenin es casi un pecado mortal. Claro. No de Lenin ecuatoriano, no, sino del Lenin ruso. Lenin ruso. Bueno, pero la verdad es que yo lo que le pido, expresidente, es que serenamente le configure a Lenín Moreno en su ser natural, autónomo, haciendo un beneficio inventario bastante realista. ¿Qué le atrae? Bueno, así no como atraerle como para que vote por él, ni cosa por el estilo. Pero ¿qué le llama la atención de Moreno, candidato, de Moreno, posibilidad de presidente de la República, y que se declare la independencia del correísmo? ¿Cuántas cosas pueden ocurrir también, no? Él tendrá sus fichas guardadas para, en un momento dado, tal vez llevarnos a otro escenario muy distinto. ¿Qué le parece lo que le digo? ¿Estoy en un error o es una acción de realismo también y de objetividad, doctor Hurtado? Examinemos al personaje. Examinemos al personaje. Él estuvo en el gobierno de Correa por 6 años, en los cuales no solo que no expresó alguna opinión contraria a los abusos de poder ostensibles de Correa, no solo que no protestó cuando Correa abrió las puertas de la corrupción al eliminar las licitaciones, el informe de Contraloría y el informe de Procuraduría, no solo que no protestó cuando Correa inició el proceso para privarles a los dueños de radios independientes de sus frecuencias, entre ellas a Radio Democracia, a Ondas Azuayas, a Radiovisión. Moreno ha dicho que esto está malo. No hay abuso de poder de Correa que Moreno haya dicho que es malo, que es equivocado, que es contrario a la ley, que es contrario a la Constitución. Ninguna medida tomada por Correa para favorecer la corrupción ha sido criticada por Moreno. Primera consideración. Él ha sido un disciplinado militante, soldado, sargento, cabo de la Revolución Ciudadana y de Correa. Segunda consideración. A mí me parece que estos programas sociales impulsados por el vicepresidente, fundamentalmente en favor de las personas que sufren alguna clase de discapacidad, fueron más propaganda que realidad. Y que fueron extremadamente costosos. Correa, su familia y sus allegados cobraron viáticos por una millonada de dólares. ¿Cómo explicar esto? Les habla ecuatorianos un ex vicepresidente.
y un expresidente que nunca cobró un centavo de viáticos cuando fue vicepresidente y presidente de la República. Porque los gastos del presidente y del vicepresidente son pagados por el Estado. Y si cobra viáticos, ese dinero va a su bolsillo, a incrementar su riqueza, su ingreso mensual. Bueno, eso hizo él como vicepresidente de la República. Para no hablar de los otros episodios de parecida naturaleza a los que me referiré más posteriormente. Entonces, él no puede dar un testimonio de ser una persona intachable desde el punto de vista de quien administra los fondos públicos. Segundo. Tercero, ¿por qué no viene él a las cientos, dijo usted, o miles, no? No, decenas, claro. Ah. Sí, ¿Por qué no ha venido él a las decenas de invitaciones que le ha hecho a esta radio? Porque él está acostumbrado a recibir órdenes. Y tenga usted la seguridad que debe haberse prohibido Correa que venga acá. Seguramente. Porque usted sabe. Seguramente no Correa, sino Vinicio Alvarado, bueno, por ejemplo, no los si no es Correa, alguno de sus secretarios. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque es sabido la animadversión que el gobierno, Alianza País y Correa tiene con usted. Pero es que un candidato a la presidencia no puede hacer eso. Yo hice mucho por Correa, no creo que tenga razón de tener animadversión por mí. Bueno, le ha hecho críticas muy severas a usted. Sí. Y sin duda no le quiere, porque si a usted le quisiera, y si usted fuera un pasasillas de Correa, como son otros radiodifusores, como es el caso de las radios del Estado, como es de TC Televisión, como es el caso de Gama Visión, como es el caso de la televisión, la radio pública y el periódico El Telégrafo, sin duda aquí estaría Moreno, pues, Gonzalo. ¿No cree usted? Bueno, él, un candidato, está obligado. No es que puede decir, no puedo, estoy enfermo, estoy cansado. Él está obligado a presentarse ante los medios de comunicación para responder las inquietudes de los ciudadanos. Pero ¿qué es lo que pasa con Moreno? Le dan las contestaciones escritas. Y a los periodistas les dan las preguntas escritas. Eso lo pueden hacer con usted. ¿Con quiénes pueden hacer? Con los medios públicos. Por eso Moreno va a los medios públicos y no va a los medios privados. Porque es un ciudadano que no está preparado para mantener una entrevista, para defender al gobierno, para expresar algún problema de la economía, de la sociedad, de la educación, de la política internacional. No está preparado. No está preparado. Entonces, estas son todas las razones, a mí me parece, para llegar a la conclusión, ¿no?, de que hay un segundo... No ha demostrado no estar preparado. Lo que pasa con la abstención deja entrever aquello que se siente... No creo que sea un incompetente. Es un hombre convencido de su ideología, con buena educación, como reacción de político, con buenas pilas, ha sabido trazar su línea de juego, por decir algo, con semejante compañerazo con el que debe haber lidiado cualquier cantidad de episodios. Entonces no es fácil pues ser compañero de un presidente bastante autoritario. Y él de lo que yo conozco, se ha parado fuerte y creo que el presidente de la República sí encontró una respuesta atinada, oportuna y tenaz de parte de Lenín Moreno. Por eso es que pueden haber complicaciones luego, que le diga, presidente, lo que pasa es que el pueblo ecuatoriano me nombró a mí, no te nombró a ti, me nombró a mí. Ese momento, ¿qué puede estar ocurriendo en las interioridades del régimen?
Bueno, si fuera así, se habría conocido de alguna discrepancia pública. Habríamos sabido que Correa modificó una decisión. Que jamás tuvimos conocimiento de una cosa parecida. Por ejemplo, él, si creyera en la libertad de prensa, en este momento debería declarar que está en absoluto desacuerdo con esta persecución del gobierno a las radios llamadas de la oposición y que no se les puede quitar las frecuencias. Él debería estar diciendo eso. Si él fuera una persona a la que le preocupa la moral pública, no debió candidatizar a Glass. Él se opuso. Bueno, periodísticamente sabemos, creo que la generalidad de compañeros comunicadores, que él se opuso y hasta hubo una especie de gresca interna. Bien, se opuso, pero a la final obedeció. Y lo que importa es el resultado final. Eso sí. Bien, pero un vicepresidente, usted dice que pues está preparado. Circulan en las redes sociales algunas declaraciones de Moreno. Perdóneme, radio escuchas, pero que son solemnes tonterías. Paraísos tropicales. Ya no son errores, ya no son equivocaciones. Pero a quien quiera se le va, pues ¿a usted no se le ha ido? Bueno, a cualquiera se le va una vez, un lapsus, ¿no? Pero no puede, a mí, me parece a mí, ¿no?, un candidato a la presidencia de la República decir las cosas que ha dicho el señor Moreno. Y lo que es más grave, contestando a preguntas que él sabía que cuáles le iban a hacer. Y ya tenía escrita la contestación. Pero bien, dejemos a él y vamos a un problema, vamos a un tema de más de fondo, ¿no? Sí. Que esta es una hora crucial para el Ecuador y que afortunadamente el pueblo ecuatoriano ha comprendido eso y se encuentra movilizado. ¿Por qué la mayor parte de los líderes sociales y políticos del país están conscientes de que reprisar de nuevo al correísmo, si es que no actúa como en verdad hasta este momento no actúa el señor licenciado Lenín Moreno, actúa en qué sentido? En declararse independiente a las consignas, lineamientos. Para él hay partido, para él hay doctrina, para él hay un mandamás, un liderazgo histórico y más. Pero para el discurso propio, autónomo, convencido, no hay garantías. Eso es una gran verdad. Ahí está un error, por ejemplo, del candidato Moreno, que no esclarece ese tema. ¿Quién va a mandar en su administración? ¿Qué políticas va a continuar y qué no? Lo que usted mencionaba de esclarecimiento. Examinemos eso. Tenga la bondad. Moreno va a nombrar al Contralor. No, ya está Correa nombrado. ya le deja al Contralor para todo el gobierno de Moreno. ¿Moreno va a nombrar al fiscal general del Estado? No. Correa ya le deja nombrado al fiscal para todo el gobierno de Moreno. Moreno va a nombrar a los superintendentes. No, ya quedan nombrados los superintendentes para buena parte del gobierno de Moreno. Va a nombrar al centro del poder de esta dictadura, que es el Consejo de Participación Ciudadana. No. Ese órgano ya queda constituido y queda nombrado. Moreno tiene una constitución que es la constitución de Correa. Tiene un régimen que es un régimen de él. Pero vayamos un poquito más lejos. Usted ve a los asambleístas de Alianza País y a quien dicen que va a ser el presidente de la Asamblea Nacional, obedeciendo a Moreno o obedeciendo a Correa. Sin duda, pues, ¿usted cree que Correa que es él el que debe haber hecho la lista de los asambleístas, va a poner ahí personas que le den las espaldas?
Yo no creo, pero vayamos más lejos. En todas las relaciones humanas hay personalidades fuertes y personalidades débiles. Ya es su carácter. De la misma manera que hay personas con estatura elevada o con estatura pequeña, o con ojos claros o con ojos oscuros, o con un color de piel o otro color de piel, hay personalidades distintas. Ahí creo que estamos equivocados, doctor Hurtado. El hombre dicen que cuando reacciona es tenaz, para usar un término que usan los muchachos. ¿Tiene usted, como buen periodista que es, noticia de algún hecho concreto que demuestre lo que usted acaba de decir? No, bolas. Rumores, sí. Sí. No ha denotado Correa es un hombre tampoco. Correa es un hombre pues autoritario. Eso le viene en sus genes, ¿no? Moreno no se pondrá a gritar, pienso que no. Moreno no insultará como Correa, es probable que no. No se ha oído que dé las cosas contra la pared ni cosas. Es probable, ¿no? No se ha oído. Que Moreno, es probable que no sea un cascarrabias y un malcriado, ¿no? Eso es posible, ¿no? Es posible, ¿no? Pero hay modositos, ¿no? Hay modositos, ¿no? Hay gente con una cara del yo no he sido, ¿no? Ya. Que llevan adelante ideas, pues, de naturaleza, de modo parecido, ¿no? A mí me parece eso, en todo lo que hacen los ciudadanos tomarán una decisión examinando la conducta de Moreno, ¿no? Claro. Y para eso, y para eso habría sido indispensable que él esté sentado aquí, para que los ciudadanos se den cuenta que es una persona distinta, que es una persona diferente, que es valiente, que tiene carácter, que es inteligente, que es culto, que es sabio, que es todo eso. Aquí debería estar sentado para demostrarlo. ¿Por qué se aferran como grupo, como una especie de sociedad política, como una especie de casi un club de amigos, una alianza estratégica gigantesca, con otros entornos de adhesión plausibles, democráticos inclusive, doctor Hurtado? Pero el grueso de los nuevos ricos y de esta gente que se ha aprovechado del poder en una década y que han pasado a otra condición socioeconómica, ¿por qué se aferran a mantenerse en el poder si este rato ellos podían haber salido justo el momento en que ya la colectividad ecuatoriana estaba fatigándose de esto? Está fatigada, definitivamente. Quiere un cambio. Bueno, Moreno, y de eso existe documentación, Moreno es uno de los que se ha enriquecido gracias a la Revolución Ciudadana. Me han contado que él era una persona de recursos muy modestos, que cuando fue elegido tenía fuertes deudas. Bueno, las deudas han desaparecido y sus ingresos han sido tan importantes que hoy él y su familia son personas adineradas. ¿Qué quiere decir usted? Son adineradas. Eso. Bueno, le doy datos. Le mencioné ya la millonada de viáticos. Hay una diferencia entre el presidente Sixto Durán Banién no cobrando viáticos, o el presidente Hurtado no cobrando viáticos, y Moreno cobrando viáticos. Y esos viáticos enriqueciéndolo. Eso debió ser glosado por Contraloría. Con viáticos no creo que lleguen a enriquecerse nadie. Con viáticos, con los negocios, no, con los sobreprecios, con las comisiones, por ahí viene la cosa, que ese es un goce que han tenido determinados elementos de este partido. Bueno, luego podemos hablar de los robos mayores, ¿no? Pero con los dineros públicos, un centavo es sagrado. Desde luego. No importa cuánto, pero ese no es el único caso.
Mire, yo he escrito algunos libros. Bueno, son 30, 40 años que pues he sido profesor, ¿no? He dado conferencias aquí, afuera, ¿no? Pero a mí no se me hubiera ocurrido en mi vida pedir que presidente y vicepresidente llamen a los gerentes y a los ministros y al alcalde de Quito para que me paguen $10,000 por dar una conferencia a 20 empleados públicos. Moreno no está habilitado para dar una conferencia, no tiene ningún antecedente académico. ¿Qué es lo que, según los mismos contratos, qué es lo que hacía Moreno? Ir a contar chistes durante 45 minutos, o 60, o 70, o 2 horas. ¿Cuánto dice que cobraba? $10,000 por cada una. $10,000. Hay documentos. Él dice que se pagaba la fundación. ¿Por qué no ha presentado los documentos de la fundación? Los ingresos y los egresos de la fundación. Fundación, por otra parte, que es propiedad de él. Tercer hecho. Estamos hasta este momento en 2. Y perdone, doctor, estoy viendo por esta circunstancia, que lo tengo aquí, el logotipo de Cordes. Esa no es una fundación suya. Claro. Pero yo no el Estado a mí no me ha pagado un centavo en 40 años. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y yo no le he ido al Estado a decir, mire, yo le voy a dar una conferencia, págueme $10,000. Nunca me ha pagado un centavo el Estado. Incluyo algunos chistes. ¿Ah? Dirá, incluyo algunos chistes para... Bueno, eso que dice es que eso usted no se puede hacer, ¿ya? Eso es inmoral, es un acto inmoral, y es un enriquecimiento ilícito. Pero hay un tercero, pues, hay un tercero. Existe asimismo documentación de que el canciller del Ecuador y el presidente de la República palanquearon ante el secretario general de las Naciones Unidas la designación de Moreno como enviado especial para los discapacitados. No es que fue una iniciativa de Naciones Unidas, una gestión del gobierno ecuatoriano. Bueno, perfecto. ¿Y cuál era la estrategia de Correa? No, un minuto. Perfecto, que lo nombren. ¿Por qué no abrió una oficina en Quito? Hoy que hay internet. ¿Por qué no trabajó desde Quito? Como la Lourdes. ¿Ya? No, exigió trabajar en Ginebra bajo la excusa de que ahí hay organizaciones de derechos humanos. Eso estaba prohibido por la ley. La ley decía que no se puede pagar a alguien que no trabaje para el Estado. Y él no trabajaba para el Estado. Teóricamente para Naciones Unidas. Pero tampoco trabajaba para Naciones Unidas. He visto el contrato. Es un contrato honorífico. Tan honorífico que el salario en ese contrato dice $1 al año. Simbólico. Bueno, si a alguien le pagan $1 al año es porque no va a trabajar. Bueno, el Estado ecuatoriano le pagó $1,600,000 por menos de 3 años. Por menos de 3 años. Sí. Violando la ley que prohibía eso. ¿Qué es lo que hizo Correa? Reformó la ley mediante decreto. Esto es inconstitucional. Eso es que pagó ilegalmente. El contralor, si fuera un contralor que no sirva a los intereses del gobierno, debió pedirle cuentas a Correa por haber incurrido en esa ilegalidad e impedir que se haga el pago. Pero como el contralor Bolid era un contralor del presidente de la República, pues le pagó. Termino enseguida. ¿Recuerda usted que se pasó un video en el que él guiaba a un visitante en su apartamento en Ginebra? Guiaba.
Claro, él guiaba, ¿no? En su silla de ruedas, pues recorría el departamento y decía que era un apartamento modesto, ¿verdad? Ah, sí, sí, Ya. sí. Bueno, en Para el presupuesto de este $1.600.000 consta para pago de oficina, él dijo que su oficina era ahí. Y para el pago del departamento, $25.000 mensuales. Por los dos. Solo en vivienda. Por los dos arriendos. Pero en el mismo edificio, en el mismo apartamento. Cobraba dos Claro. veces, dice usted. Y presupuesto, compra de vehículo, compra de muebles. Yo preguntaría, ¿qué pasó con el vehículo? ¿Lo trajo acá y es de propiedad de él? No, es del Estado. Seguro. Si lo vendió, devolvió al Estado ese valor. Mire, la vida, el manejo de los recursos públicos por el vicepresidente Moreno o ex vicepresidente Moreno no es transparente. Bueno, vamos a confiarle a él la gestión del país en un momento tan crítico, cuando está corroído por la corrupción. Y lo primero que tiene que hacer es votar al Contralor Pollitt, ¿no? Del que existe evidencia, prueba de que recibía maletines con centenares de miles de dólares. Moreno lo va a cambiar. Pero si Poli le protegió con todo esto que acabo de indicar. Claro, esto es casi nada cuantitativamente. ¿Qué sumará esto? $1 millón, $2 millones, $3 millones? No son los 30 y más millones de dólares que cobraron los funcionarios del gobierno a Odebrecht. No se ha comportado con la delicadeza que demandaban, pues, no, estas actividades. Pero ¿cuál era el plan del presidente Correa al tenerle lejitos? ¿Sería eso el interés? ¿Sería el interés mantenerle en un estatus con nivel, porque iba a ser el candidato a la presidencia de la República? Otorgarle, digamos, ya un compromiso de hombre con amistades de buen nivel, con estos premios de la UNESCO, premios, porque resulta ser una especie de premio, ¿no? De galardón, pues es un honor ser funcionario de Naciones Unidas para las tareas de educación. Entonces, pero el presidente creo que es el que le mandó, no él, pues, Lenín, ándate le ha de haber mandado a decir, pues, y claro, o exigió Lenín Moreno que le den ese tratamiento. Pero ¿dónde está la estrategia del señor presidente o el plan estratégico? ¿No le interesaba que siga aquí? ¿Qué ha investigado usted? Bueno, no estoy en condiciones de saber lo que piensa Correa, ¿no? Ni él sabe siquiera lo que piensa, peor yo, ¿no? Pero en todo caso, ¿no? En Quito o en Ginebra, él ha sido un disciplinado ejecutor de las disposiciones de Correa. Ya. Eso ha sido siempre, ¿no? Claro. Usted es un optimista y cree que eso no va a ser si es elegido presidente, ¿no? Discrepo de ese punto de vista. Mm-hmm. No, una persona indelicada es eso, pero no está tampoco sus acertos hipercomprobados. Algo tendrá que decir la otra parte también, y habrá que esperar que le responda a un expresidente de la República de la trascendencia de la suya, ¿no? Mire, pero sobre eso, ¿no? En este diálogo frustrado, eso consta en un video, ¿no? Los representantes de Lasso dicen, bien, Lasso estaría dispuesto a presentarse a hacer una declaración sobre estas preguntas que ustedes plantean, ¿no? La unión, este grupo de educadores del gobierno, ¿no? Que organizaron el debate. Unión de Educadores mismo creo que se llama. Y añaden,
pero queremos introducir 3 preguntas para que conteste Moreno. Si él ha recibido fondos públicos sin ser funcionario del Estado, preguntan. Contestación de estos educadores. No. Corrupción está prohibido tratar en el debate. ¿Qué le parece? Así han dicho. ¿Qué le parece? Tampoco economía. Ese es el problema por el cual Moreno no viene acá, ni participa en un debate. Porque ¿qué va a contestar frente a lo que yo he señalado esta mañana? Tiene que decir que es cierto. Tiene que decir que es verdad. Él tiene que aceptar que hoy es una persona con fortuna y que antes de ser vicepresidente de la República no tenía un centavo. Eso tiene que niega al ex vicepresidente y candidato a la presidencia sabiduría y conocimiento técnico, especialmente en materia económica, según nos revela este momento. Entonces el hombre que tiene sabiduría, que ha aprendido los buenos y malos artes de gobernar, es el señor Glass. ¿Usted cree que el país tendría un arrepentimiento, las personas que van a votar por Moreno tendrían un reverendo arrepentimiento de haberlo hecho, por las colisiones que surgirían entre una trilogía que buscaría preservar sus reales intenciones, sus decisiones, sus políticas, sus principios? El señor Correa, el señor Glass y el nuevo presidente, licenciado Moreno. Habría entre los 3 una colisión, pero tremenda, y con unos enredos de la magnitud de esto que denuncia o recopila la periodista Mariana Neira, de que Glass está enredado en una corrupción estratégica, y le sacan un balance de las supuestas coimas, que alcanza los $75.800.000, 22 de depósitos de su tío Rivera, de Ricardo, 3 millones del mismo Ricardo, pero desde el tema de la fibra óptica en telecomunicaciones, 200.000 de Cordicón, 12.000 de Petroecuador, 1.000 de Petroecuador, y así, 33.500 de Odebrecht. Bueno, eso tampoco vale sumarle a él, pues porque dicen que esto repartió a los que tomaron decisiones unilaterales para hacer posible negocios de la Odebrecht en el Estado ecuatoriano, que seguramente quien lideraba estas cosas llevaba la mejor parte. Pero con esta página, el señor presidente nuevo de ganar las elecciones, Lenín Moreno, caramba, tendría enormes dificultades con esos compañeros, tendría que prácticamente estar pendiente de que no le hagan quedar mal. No me refiero a Correa, que hace idéntico papel, pues no. Pero, ¿cómo es que la corrupción no cuenta? Porque este es el fondo de la pregunta. La corrupción no cuenta para el pueblo ecuatoriano de base social, más bien ignorantona de las cosas técnicas de la economía y especialmente de los negocios, que ellos también, dice mucha gente, son de la misma condición. Ya es una cultura que se está configurando en el país respecto a la indelicadeza y a la corrupción. Entonces, ese es un dolor tremendo que me produce a mí, porque mis hijos y mis nietos van a tener que convivir con esa circunstancia. Esto necesita a este momento un cambio de magnitudes, pero tremendas, para detener, digamos, esa elaboración de la cultura de la corrupción
es por un vacile que le hago a mi compañero en la consola. Eso no puede ser, pues, doctor. Esa es la parte que me pone a pensar a mí. Comencemos por el principio. El primo de Correa, Delgado, está enjuiciado, está condenado y debería estar en prisión. ¿Por qué? Por un uso ilegítimo del título de economista. ¿Correcto? El Pedro. ¿Sí? Bueno. Los ecuatorianos tenemos mala memoria y nos hemos olvidado que Glass hizo exactamente lo mismo. Usó el título de ingeniero, sin ser ingeniero. Firmó acuerdos, documentos, incluso creo que como vicepresidente, sin ser ingeniero, ponía ingeniero Jorge Glass. Lo que estoy diciendo es cierto porque se puede comprobar mediante documentos públicos, pero además por una segunda razón. Tan no tenía el título de ingeniero que se graduó de ingeniero siendo vicepresidente. Entonces, primer punto, ¿por qué no se le ha enjuiciado y no se le ha llevado a prisión como se intentó llevar a prisión y se le enjuició al primo Delgado de Correa? ¿Por qué no? Es lo mismo. Es la usurpación de un título universitario. Pero es más grave la cosa. A propósito de lo que usted dice de la cultura nacional, ¿no? Que no es una cultura transparente, ¿no? Bien, se gradúa de ingeniero plagiando la tesis de grado, copiando la tesis de grado en buena parte de un sitio de internet llamado El Rincón del Vago, textualmente. ¿Recuerda usted? Sí. Bueno, cuando se supo eso, debió producirse un escándalo nacional. Y debió presionarse su renuncia. Y Correa debió despedirlo. O el Congreso Nacional, llamado Asamblea, enjuiciarlo. Nada. Porque seguramente a los miembros de la Asamblea les pareció bien que Glass se gradúe plagiando su tesis de grado. Segundo punto. Tercer punto. Yo he visto un documento proveniente de un juicio que se tramita en los Estados Unidos en contra de una compañía ecuatoriana denominada Caminosca, Sí. por parte de una compañía australiana que fue engañada. Sí. Y ahí consta $100,000 pagados al vicepresidente Glass como soborno por el proyecto Toachi Pilatón. Ahí le consta. Y otra cosa más, se sabe que fue llamado a que declare en Miami y no fue. ¿Por qué no fue? Él debió ir a decir esto es falso. En lugar de ir a una notaría, debió ir al juzgado en los Estados Unidos y decir que es falso. Bueno, si el Ecuador quiere combatir la corrupción, puede elegir como presidente y como vicepresidente a dos ciudadanos cuestionados moralmente. Ellos van a enjuiciar a Pollitt. Ellos van a enjuiciar a quienes recibieron los sobornos de Odebrecht. Ellos van a descubrir la corrupción. A mí me parece que ellos tienen que protegerse, y ahí contesto una pregunta anterior, ¿no? ¿Por qué, decía usted, quieren continuar en el poder? ¿Por qué? Bueno, ¿Para perdonarse? Para protegerse. Al fiscal que va a nombrarse secretario de Correa, ¿para qué lo pone? ¿Por qué no escogió un gran jurista? Acuérdese usted de Durán Díaz en el gobierno. ¿Por qué no escogió un gran contralor? Acuérdese usted de Hugo Ordóñez de Espinosa en el gobierno. Un honor para el país. ¿Por qué escogen a estos señores que hoy son contralor y al otro que va a ser fiscal? Para que les cubra las espaldas. El uno para que les cubra, eso es futuro. El otro ya las ha cubierto, pues.
Ya las ha cubierto. Esa otra razón de que esta es una elección crucial. Porque si quiere el pueblo ecuatoriano combatir la corrupción, pues no puede poner, pues, en la presidencia y en la vicepresidencia de la República dos ciudadanos que en este momento deberían estar rindiendo cuentas ante los jueces. El señor presidente quiere ponerle en jaque a su coideario, ex compañero de binomio en ejercicio de poder, candidato este momento a la presidencia, ponerle en jaque, digo yo, el instante en que los dos, no sea los dos, Correa y Lenin, o Lenin y Correa, se dan cuenta de que la dolarización tiene que desaparecer. No sé por qué la animadversión a la dolarización. Y le quieren hacer, doctor Hurtado, usted en esto yo siempre, a la vez sus conocimientos económicos, le quieren hacer a través de una vigencia del dinero electrónico. Pero se cuidó en últimas horas el presidente Correa en esclarecer que el dinero electrónico no va a ser manejado por la banca privada, que sería la única que cuidaría, digamos, probabilidades de tomar decisiones de apuro, de necesidad emergente para el gasto corriente y todo lo demás. La parte económica se empeoraría y la dolarización ¿a dónde iría a parar? Si esto que disimuladamente el sábado dijo el presidente se cumple, es en el enlace ciudadano desde Cotochoa, donde el presidente realizó el enlace sabatino. El manejo del dinero electrónico no da la banca privada, dijo, y enfatizó que mientras él sea presidente, ese tipo de moneda será administrada desde el Banco Central. ¿Para qué esta especie de maniobra, no? Es una maniobra, es una cosa muy delicada, porque él quiere manejar el dinero electrónico, y es una engañifa la que preparan, hasta que ya no haya dinero norteamericano y ellos puedan decir qué lástima, ya no hay dólares. Así es que ustedes tienen que aceptar, quieran o no quieran, como a veces los autoritarios suelen decir, hasta en un pequeño negocio. Si quiere, coja. De lo contrario, ya no es mi culpa. Pero resulta que el dinero electrónico sí es bueno si lo manejan ellos. Veamos. Esto es lo que informaba la Asociación de Bancos Privados del Ecuador en diciembre del 2011. El dinero móvil, un nuevo esquema de inclusión social. Era inclusión social. Cuando le dijimos, ustedes no van a manejar el negocio, precisamente porque ese dinero electrónico tiene que estar 100% respaldado. ¿Qué significa 100% respaldado? Que yo voy y deposito en mi cuenta de dinero electrónico $100 y solo puedo utilizar $100 en mi celular, ¿no? Si puedo utilizar $200, ahí se estoy creando dinero artificialmente y sin respaldo. ¿Eso quién lo hace? La banca. Eso es lo que hicieron en el 99, no el Banco Central. Por ley el Banco Central tiene que respaldar 100% ese dinero, pero la banca quería el negocio. Cuando creyeron que el negocio iba a ser de ellos, era inclusión económica, era democratización, lo mejor. Cuando le dijimos, ustedes no van a manejar esto porque no confiamos en la banca privada porque ya nos hicieron quebrar en el 99, resulta entonces que el dinero electrónico es una innecesaria fuente de incertidumbre. Pero no solo eso, si a alguien le queda alguna duda, que el dinero electrónico es muy bueno, lo que pasa es que quiere llevárselo el sector privado, quieren hacer negocio, y ahí sí hay riesgo, porque pueden generar dinero electrónico sin respaldo, y mientras yo sea presidente, no se lo voy a dar a la banca privada, porque no confío en esa banca privada que ya nos quebró en el año 1999. Ellos fueron los que nos quebraron. Bájense esa nube rosada, pónganse un poquito de humildad, déjense creer los árbitros del bien y del mal. Ustedes, banqueros, ustedes fueron los que quebraron al país. Tengan un poquito de conciencia, un poquito de sangre en la cara.
Y no se crean los referentes morales y de seriedad económica que son los que pueden manejar el dinero electrónico. ¿Con qué solvencia? Es que nosotros lo vamos a respaldar. ¿Y qué hicieron en el 99? Precisamente por eso lo tiene el Banco Central, porque ahí sí podemos controlar un 100% de respaldo a ese dinero electrónico. Usemos el sentido común, que es el mejor de los sentidos. Usemos el sentido común. Correa acaba de decir que la banca quiere crear dinero electrónico. Manejar. No, que crear. Dijo que el gobierno no creará dinero electrónico, dijo. Que el gobierno usará el mecanismo del correo electrónico y solo ese dinero podrá ser pagado si existe reservas en dólares físicos en el Banco Central para pagarlos. Eso dijo. Que es natural, y ahí dijo la verdad. Claro. Pero añadió que no puede la banca manejar eso, porque que seguro la banca va a crear dinero electrónico, dijo. Eso dijo. Es imposible que eso pueda pasar. ¿Por qué? Porque si usted gira un cheque, está girando un cheque sobre su dinero físico. Depositado. No está girando sobre un dinero electrónico. No. El único que puede hacer eso es el Estado. La banca no puede hacer ¿Vía eso. Banco Central? Vía Banco Central. Y ese es el temor fundado de la gente. Estando en la economía... Pero está engañando entonces el señor presidente Correa, pero bien feo. Es que Correa es capaz... La lectura suya resulta que le pone al presidente, le devela en una gran mentira, pues. Pero yo algún día dije que yo he conocido muchos políticos mentirosos. Llevo 50 años en la política ecuatoriana. Claro. Muchísimos políticos mentirosos. Pero un político mentiroso como Correa, yo jamás he escuchado. Él sobrepasa largamente, ¿no? De la misma manera que que se elige hoy en el Ecuador el campeón mundial del encebollado. Debería elegirse el campeón mundial de la mentira. Y Correa ganaría por unanimidad, ¿no? Pero vamos al tema de fondo. Sí. Vamos al tema de fondo. La situación de la economía de hoy es extremadamente crítica. Delicada, sí. No nos damos cuenta porque la moneda es el dólar. Porque si tuviéramos moneda propia, estaríamos en la situación de Venezuela. ¿Por qué razón? Porque aquí en el Ecuador, Correa no puede emitir moneda. No puede. La moneda le emite la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y el Ecuador tiene que ganarse los dólares o endeudarse. ¿No? Venezuela emite moneda. Y esa es la razón principal del caos de la economía venezolana, de la devaluación masiva y de una inflación atroz y de la pobreza y hambre que vive el pueblo venezolano. Ya. Aquí nos salvó el dólar. Exacto. El dólar nos salvó. Pero no solo que el dólar nos ha salvado de una crisis igual a la venezolana, sino que además el dólar produjo una transformación social profunda. Mire usted, simple cambio de moneda produjo más efectos sociales que una política social de educación o de salud o de vivienda o de redistribución del ingreso. ¿Por qué razón? Porque conservó el precio de la moneda. Porque no se devaluaron los salarios, ni el valor de los bienes, ni los ingresos de las personas. De manera que la capacidad adquisitiva del pueblo ecuatoriano y de la clase media aumentó verticalmente. Gracias a la dolarización es que hoy una secretaria, un asistente, un chofer, ¿no? un conserje
puede comprarse un carro. Así es. Yo conozco casos de esa naturaleza. Sí, 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 vemos a diario. Es gracias a la dolarización. Bien. Le decía que esta es una crisis económica muy profunda, sin duda más grave que la de fin de siglo, que la de Mawad. Mucho más grave, mucho más grave. Bien, Moreno, administrando esa crisis económica, con todas las características de él, con todos los déficits de él, y con todo lo que deja atado y bien atado Correa, administrando esa crisis, me parece que en el caso de él ganar la presidencia, un escenario probable es un empeoramiento de la crisis económica. ¿Por falta de confianza? ¿Por falta de liquidez? ¿Cómo es que no les... Porque la falta de confianza es gravitante en cualquier país, pues no. Sin embargo, si él viene con unas 10 medidas y un buen equipo gubernamental en el frente económico, quizá pueda ser mejor que lo que han venido haciendo en esta temporalidad correísta. Él puede venir a innovar otras cosas que Correa no ha querido hacer. ¿O usted cree que el plan para que gobierne Lenin, casi como un ministro de finanzas, y que el señor presidente sea el actual, solo en esos casos usted podría anticipar el futuro que va a ser igual o peor? ¿Usted está convencido entonces de que el que va a mandar va a seguir mandando es el señor Correa? Imaginémonos que manda Moreno. Yo no he pensado en que mande Correa. Imaginemos que manda Moreno. Pero no va a administrarle la prosperidad. Un barril de petróleo de $100. No. Exportaciones del resto de productos en auge. Y va a encontrarse con que el Estado necesita endeudarse cada mes en 1.000, 2.000 millones de dólares. Para atender el gasto corriente. Usted le ve a él. Y el resto que haya que pagar la deuda. Luego de que Correa agotó todos los fondos de ahorro, todos los fondos de préstamo que podía recibir, Seguro Social, Banco Central ilegalmente, organizaciones internacionales, banca internacional, etcétera. ¿Cómo va a manejar la economía? Usted dice, va a manejar la economía de manera distinta. Quisiera decirle a usted. Yo le pongo un ejemplo. Por ejemplo, y perdone por la redundancia el público y usted, expresidente. Lenín Moreno dice, yo voy a negociar con los organismos internacionales, voy a hacer una conversión, asunto que no ha querido nunca realizar el presidente Correa. Lenín Moreno dice, voy a canjear por deuda más barata, voy a ponerme con los organismos internacionales a negociar esta deuda tan abusiva, ¿no? Increíblemente gravitante en cuanto al tamaño especialmente de las tasas de interés, de las condiciones que nos han hecho y que siguen haciéndonos todos los días. Cada $1.000 millones de dólares sudamos frío entre todos los ecuatorianos por el mañana. Él dice que va a hacer esa conversión. Y a ese anuncio, simple anuncio, ya me da la idea de que él va a hacer un revolcón del actual sistema económico del país. ¿No cree usted? Veamos una señal en el sentido que usted dice. Hace unas semanas se publicó una encuesta de Sedatos en la que constaba que Moreno superaba a Lasso. Sí. ¿Correcto? Una encuesta anterior decía que Lasso superaba a Moreno. Así es. En cuanto apareció esa información y conoció las finanzas internacionales,
cayó el precio de la deuda ecuatoriana. Inmediatamente. El momento que Moreno se ha elegido, ya no tendrá el Ecuador que pagar 10% de tasa de interés, en lugar del 4% que manda Bolivia, que paga Bolivia, y Bolivia no está dirigida por un economista, no está dirigida por un ciudadano que, entiendo, ni siquiera tiene el título de bachiller, y que ha tenido mucho más talento económico que el presidente del Ecuador. Genial, dice que tienen. Entonces, el ambiente, el efecto de selección va a ser muy negativo en los actores económicos. Internacionales le pongo ya una prueba. Y nacionales igual. Nacionales igual. Luego Moreno tiene un modelo económico que está consagrado en la Constitución de Montecristi, del que no puede salirse. Y luego tiene un conjunto de leyes, muchas de ellas orgánicas, que regulan todo, que los impuestos, que la plusvalía, que el financiamiento, todo está montado. En realidad Correa puede irse tranquilamente a Bélgica porque tiene la seguridad de que todo está controlado, con candados, con aldabas, para el caso supuesto de que Moreno piense distinto. Pero yo le escuché a usted decir que Moreno era más radical que Correa. Así dicen. Pero el otro candadero también, no se olvide, fue Alberto, ¿no? ¿Quién? Alberto Acosta, el que ponía los candados. Ahora debe estar súper arrepentido. Está de llamarle en una entrevista. Muchas gracias, expresidente Hurtado. A usted, Gonzalo. Muy amable. A usted. Señoras y señores, uno de los temas de mayor discusión seguramente en los hogares y en los vecindarios laborales, especialmente comerciales, es el tremendo costo de la burocracia. El tremendo costo de la burocracia. De eso vamos a hablar a continuación. Creo que llega el costo de la burocracia en el Ecuador, ha pasado a cerca de 8.000 millones de dólares. Esto lo publicó, me parece que el diario Expreso o El Universo. No, yo tengo por aquí. Bueno, quien quiera que sea, ya vamos a exhibirle a conocimiento de la gente este asunto. Entonces, nosotros queremos averiguar con un asambleísta electo, como el doctor Moisés Obando, de profesión abogado de los tribunales de justicia del país, y el expresidente, ¿no? Expresidente de la Federación, ¿sí? ¿Ah? Presidente titular. Caramba, ¿quién me puso expresidente? Digo, han cambiado a Miguel García. Pero esto no fue este momento. Ya me dijeron que Miguel García ya no era el presidente, sino el expresidente. Mentira, dice. El de la Federación Nacional de Servidores Públicos es Miguel García. Lo que debe haber dejado de ser es presidente provincial de la Federación o de la Asociación de Empleados Públicos. Así es que entre el licenciado García y el doctor y asambleísta electo Moisés Obando, vamos a discutir este tema que me parece bastante interesante. Adivinen cuántos burócratas, señoras y señores, han creado en este gobierno, adicionalmente al que recibió. Aseguran los medios rotativos de Guayaquil que se han creado 250,000 nuevos burócratas que han ingresado al gobierno según la revista Criterios. Me pasa la revistita porque usted tenía toda la razón, pero vamos buscando la verdad, retornamos, pero vamos a unas comerciales.